Jonathan Pérez Angulo. Él presentará la tesis con título Análisis de distribución de primos con representaciones binarias asignadas cortas. Los sinodales somos la profesora Marta Jendowski del Departamento de Control Automático, la profesora Dolores Lara del Departamento de Computación y yo mismo, Guillermo Morales. Entonces, Jonathan, por favor, haz una presentación de unos 45-50 minutos a lo sumo. Posteriormente haremos una ronda de preguntas y posteriormente les pediremos que abandonen la sala para deliberar. Muchas gracias. El contenido de la presentación está dividido en una breve introducción, conceptos básicos, resultados, conclusiones y trabajo futuro. Empezamos con la introducción. Lo primero que quiero decir es que la generación de números primos es un tema de mucha importancia para los esquemas de vida pública y en general para la criptografía. Algunos de los criterios que se usan para medir la calidad de los algoritmos tienen que ver con la velocidad, y aquí la velocidad se puede referir tanto a la complejidad computacional como a la velocidad en tiempo de ejecución como tal, propiedades estadísticas como qué tan uniforme es la distribución de los primos que se están obteniendo vía el algoritmo, el número de bits aleatorios que consume para producir un número primo, etc. Para poder explicar de manera más clara el objetivo del trabajo de la tesis, primero hay que introducir un poco de notación. Aquí está un poco general, luego lo voy a establecer de manera más formal. Estos conjuntos gorrito NK denotará el conjunto de enteros que poseen alguna representación de esta forma. Esto básicamente lo que quiere decir es que empieza con un 2 a la n, luego vienen k potencias de 2 signadas y un bit final. Esto nomás para garantizar que sea impar. Luego mostraré unos ejemplos en los que se puede ver que esas expresiones en general no son únicas para cada entero. O sea que un mismo entero puede tener varias expresiones de ese tipo que lo representan. Y al conjunto de todas las expresiones formales de este estilo lo vamos a llamar caligráfica gorrito NK. Los conjuntos PNK se definen como el subconjunto de todos los números primos de gorrito NK. Es decir, ya que tenemos este conjunto de enteros, nos fijamos en cuáles de ellos son primos y esos son de forma del conjunto PNK. Y los valores E de NK y P de NK son las cardinalidades de los conjuntos E gorrito NK y PNK respectivamente. Entonces, desde 2001, o sea, hace 15 años aproximadamente, empezaron a definirse y a trabajarse los conjuntos PNK y sus cardinalidades mediante el teorema de los números primos. Los trabajos más recientes acerca de este tema proponen algunas fórmulas para calcular sus valores NK. Sin embargo, están basadas en conjeturas de interpolación de datos. A grandes rasgos, lo que se ha hecho hasta el momento con esos valores era se calculaban por búsquedas exhaustivas algunos valores en concreto y mediante interpolación de Lagrange se obtenían polinomios que se conjeturaban y expresaban las cardinalidades de esos conjuntos. Ahora vamos a empezar ya con las definiciones formales del tema. Para corregir los enteros I y J, vamos a denotar el intervalo IJ como el conjunto de todos los enteros están entre I y J, inclusive esos extremos. Y definimos el conjunto de todas las K listas ordenadas de índices de este intervalo, así, que son las tuplas de tamaño K, de manera que sean ordenadas así, 1 menor igual que K1, menor que K2, etcétera, hasta K menor o igual que N. Entonces son distintas y están ordenadas. Luego, una NK expresión formal binaria asignada son todos los elementos que tengan de esta forma, que son K potencia asignada de 2 y un bit final. Al conjunto de todas estas expresiones le vamos a llamar E caligráfica NK. Si se están dando cuenta, es un poquito diferente a la que introduje de manera profesional al principio porque tenía un gorrito. Luego voy a establecer la diferencia, porque a la hora de trabajar en las demostraciones y en el análisis de esos conjuntos, resultaba más práctico no tomar ese 2 a la n como de cajón y trabajarlos en general así.
porque así como están, aquí, se cumplen ciertas condiciones que con el 2 a la n incluido, así no tenían. Luego la función de evaluación va a mandar cada expresión al entero que está representando. Y al conjunto ENK va a ser lo que me queda cuando evalúo todas estas expresiones. Y para simplificar un poco la notación, G de K sigma va a ser evaluar esa expresión formal, o sea, es el valor que está representando. Y definimos E de NK como la cardinalidad de este conjunto de enteros. No definí la cardinalidad del conjunto de expresiones, porque ahorita vamos a ver que esa se puede expresar de manera bastante clara. Es un conteo de combinatoria elemental. Esas definiciones son análogas a las que acabo de dar, a las listas ordenadas de índices y las de signos, solo que esas sirven para establecer que el bit más significativo sea el 2 a la n y que sea positivo. Esas sirven para, a la hora de hacer las pruebas experimentales. Eso lo tomamos como un supuesto porque en la práctica sí se requiere que empiecen con un 2 a la n. Ahora sí, el conjunto NK caligrafíca, es el que me queda con evalúo todas estas expresiones que tienen ese bit más significativo encendido de que es un 2 a la n. Y NK es el que me queda con evalúo todas esas expresiones. Y finalmente, P caligráfica NK es el conjunto de todas esas expresiones, tales que al evaluarlas me dan un número primo, y PNK es lo que me queda cuando evalúo todo este conjunto de expresiones. Para simplificar un poco la notación que vamos a usar más adelante, le voy a llamar P' de NK a la cardinalidad del conjunto de expresiones y P de NK a la cardinalidad del conjunto de enteros. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que sea un poquito más claro de qué estoy hablando. El conjunto E42, por ejemplo, el E caligráfica E42, ¿verdad? Es el que está formado por todas las expresiones tales que K es una pareja que cumple esta desigualdad y sigma es una terna de signos cualquiera de las posibles 8 que hay. Entonces K puede ser cualquiera de esas parejas y sigma puede ser cualquiera de esas ternas. Y todas las F de esas K sigma, las 48 que hay, es lo que forma el conjunto E42. Su generalidad, como podemos ver, es 2 al cubo, que es la cantidad de signos, por combinaciones de 4 en 2, o sea 6, que es la cantidad de listas de índices. Y en general es fácil ver que la cantidad del conjunto E caligráfica NK va a ser 2 a la K más 1, que es el total de listas de signos, por combinaciones de NK, que es el total de listas de índices. Y acá hay un ejemplo de lo que mencionaba acerca de que las expresiones no son únicas para cada entero. Aquí tengo esta G de esta pareja K sigma, que al evaluarla me da 13. Y tengo G de esta pareja K sigma, que al evaluarla me da 13. Entonces son dos expresiones formales diferentes, que al evaluarla me producen el mismo entero. Y en general eso pasa. Así como hay enteros que tienen expresiones únicas que lo representan, hay muchos que tienen 2, 3 o más. Y no es como uniforme esta distribución de la cantidad de expresiones. Si evaluamos las 48 posibles expresiones que hay en este conjunto, lo que vamos a tener va a ser esto: más menos 1, más menos 3, etcétera, hasta más menos 25, o sea, los impares desde el menos 25 hasta 25. Y pues es claro que la cardinalidad de este conjunto entonces va a ser 26, que es el total de elementos que hay acá. Entonces pasamos de 48 expresiones a 26 enteros. Lo primero que hicimos en el trabajo del desarrollo de la tesis fue la implementación de este algoritmo, que es el exhaustivo para generar esos conjuntos ENK. Entonces la idea es simple: empezamos con el conjunto vacío y para todas las parejas K sigma de posibles K y posibles sigmas las evaluamos y verificamos si está en el conjunto. Si no está, lo incluimos. Así nos vamos con todas, ¿no? Luego de implementar empezamos a recopilar información y pues almacenamos los datos que tuvimos, o sea, las cardinalidades de los conjuntos. Esa tabla se obtuvo por esta generación exhaustiva de ellos, ¿no? Acá hay algunos incluidos, pero tenemos muchos más guardados, ¿no?
Ahora, quiero mostrarles cómo se ven esos conjuntos con esos histogramas. Esos histogramas se deben interpretar de esta manera. En el eje X están los enteros que pertenecen a este conjunto, y en el eje Y lo que está mostrando es cuántas expresiones dieron lugar a cada entero. Por ejemplo, aquí este entero, no sé cuál sea, que es cercano a 250, tuvo 3 expresiones que valores me daban ese mismo. Y aquí se puede ver, además de la simetría que hay respecto al valor 2 a la n, en este caso 256, no hay patrones. O sea, así como hay muchos enteros que tienen una única expresión, hay otros que tienen 2, 3, etc. O sea, no es claro la manera en la que se distribuyen esas repeticiones. ¿Y luego hay muchos que tienen 0? Sí. O sea, no generas todos. No aparecen todos. Esa es otra observación. Aunque en el ejemplo que puse eran todos los impares en un intervalo, no siempre ocurre así. O sea, de repente hay huecos enormes. De repente hay partes que están completamente llenas. Y los huecos no son de igual tamaño. O sea, es muy aleatorio este comportamiento. Más el de los números primos. Ese se interpretan análogamente, ¿no? En X están los elementos de este conjunto que fueron primos, y en Y son las cantidades de expresiones que al evaluar me daban ese número primo. Al transponerlo se ve más o menos así, nomás para que se aprecie un poquito que ya no hay ni siquiera simetría con 2 a la n en este caso, ¿no? Es muy impredecible cómo se comportan esos conjuntos en ese sentido. Ahora quisiera pasar a mostrar algunos de los resultados que obtuvimos. La primera parte del trabajo, o sea, implementamos el algoritmo de generación exhaustiva de los conjuntos, almacenamos información y se empezó a analizar, porque lo que se tenía para calcular esos valores eran polinomios. Para calcular, por ejemplo, el e de n4, se tenía un polinomio de grado 4 que se obtuvo generando 5 elementos exactos, o sea, por búsqueda exhaustiva de esos conjuntos. Se usó interpolación de Lagrange y se obtuvo un polinomio de grado 4. Y se observó que realmente predecían el comportamiento, las cardinalidades de los conjuntos, pero no había demostraciones. Entonces intentamos primero demostrar esos polinomios que realmente calculaban bien las cardinalidades, y para el polinomio de grado 1 y 2 se pudo. Los demás también se podían, pero en lo personal sentí que era como trabajar por algo que no era tan ambicioso, porque había que hacer demostraciones muy largas y muy tediosas para demostrar que se cumplía para una fila, digamos, de la tabla. Entonces se buscaba algo un poco más general, y eso fue lo que empezamos a hacer. Esta primera proposición lo que nos está diciendo es cómo calcular los elementos de la diagonal principal cuando n es igual a k. Esta segunda proposición lo que nos dice es cómo calcular los elementos de la primera fila de la tabla cuando k es igual a 1. Esta tercera es una recurrencia que demostramos, y aplicándola varias veces se obtiene una fórmula cerrada para esta pareja nk, y lo que nos dice es cómo calcular la segunda diagonal. Entonces, estas tres lo que nos dicen es cómo calcular las dos primeras diagonales y la primera fila. Y luego llegamos a esta recurrencia, que es más general, y lo primero que les quisiera mencionar es que sigue como una conjetura. No lo hemos logrado demostrar, pero tampoco hemos encontrado ningún solo contraejemplo a esta recurrencia. Hay varias cosas que mencionar sobre ella. Primero que nada, la restricción sobre dónde se cumple. Lo que nos está diciendo es que se cumple en todos lados, excepto en la primera fila y las dos primeras diagonales. K mayor o igual que 2 es de la segunda fila para abajo, y K menor o igual que n menos 2 es no las dos primeras diagonales. Entonces se cumple para todos los demás. Y ¿tenemos un monto total de prueba de casualidad? No los... Quiero ser un poquito más claro con qué es lo que dice la... Gracias, Eduardo. Lo que dice la recurrencia. Supongamos que estamos en la tabla lo que me está diciendo es que
este valor ENK que quiero en la tabla, lo puedo calcular si conozco este, que es el n-1k, y si conozco este, que es el n-2k-1. Como el salto de caballo de la gerencia. Exactamente. Entonces, esto fue bastante conveniente porque, como depende de los que están atrás de él o arriba, si aplicamos varias veces esta recurrencia, eventualmente llegamos a elementos de la segunda diagonal o de la primera fila, los cuales ya sé cómo calcular. Pues la recurrencia era bastante buena en ese sentido. Como les decía, no encontramos ni un solo contraejemplo. Con esto me refiero a que comparábamos lo que nos daba este cálculo, tomando como cierta la recurrencia, contra lo que nos daba el cálculo generando los conjuntos por manera exhaustiva, y siempre coincidían, hasta donde el cómputo nos permitió, porque de repente generarlos de manera exhaustiva se puede tardar mucho, horas se puede tardar en generar conjuntos grandes. Cuando n es muy grande y k es grande, se tarda muchísimo. ¿Hasta qué valores checaste la conjetura? Lo chequé para k igual 1 hasta 5 y n hasta como 100, y no hubo ninguna sola discrepancia. Más n es más grande, como k5 se tarda demasiado, entonces igual chequé como k igual 1, 2, 3 y n hasta 1000, y nada, o sea, todo se cumple. Hasta donde pude checar que me lo permitiera el cómputo, no hubo ninguna discrepancia. Entonces, sentimos que valía la pena tomarla como cierta y trabajar sobre eso, a ver a qué es a lo que llegábamos. Yo en lo personal pienso que es más probable que no haya sido capaz de demostrar que es cierta a que en realidad sea falsa. Lo primero que sale es que, suponiendo que esa conjetura es cierta, todos esos valores se pueden calcular de manera recursiva. En concreto se pueden calcular así. Es básicamente la implementación de las proposiciones que están aquí y aplicar recursivamente la fórmula. Luego llegamos a esta fórmula, que se puede ver en principio más aparatosa que la recurrencia, pero tiene bondades. Si en esta implementación aquí sustituimos esta recurrencia por esta fórmula, la complejidad de esta, así como está, es de orden lineal acá. Pero además, como es un algoritmo de tipo recursivo, su complejidad en memoria es de tipo lineal. Entonces, con esta fórmula, la complejidad computacional bajaba a lineal y la complejidad en memoria bajaba a constante. Porque ya no tenía que hacer llamadas recursivas a la función, no tenía que almacenar nada. Simplemente tenía un acumulador y le iba sumando los elementos que iba calculando sobre la marcha. Quisiera aclarar, se volvía lineal tomando en cuenta que hay cálculos aquí que se hacen de manera en tiempo constante, porque estoy pensando que la K es pequeña. Si la K es, digamos, cualquier elemento entre 1 y n, no es lineal, se vuelve más grande la complejidad. Pero para fines prácticos es lineal. Por cierto, que a esta fórmula llegamos en uno de los intentos de demostrar que se cumplía la recurrencia. Quisiera mostrar igual. Lo que pasa aquí, o sea, lo que se hizo aquí, era tomar elementos ENK, aplicar la recurrencia y ver de qué elementos de la segunda diagonal y primera fila dependía, porque al final dependía de elementos de allá. Y iban multiplicados por algún coeficiente. Entonces empezó a analizar esa información y se encontró que tienen comportamientos bastante claros. Bueno, claros ya que se expresan, pero la verdad al principio no eran nada claros. Si tienen aquí son puros elementos de la primera fila, k igual a 1, depende de todos estos. Y estos de aquí son de la segunda diagonal. Eso es lo que está representando, de qué elementos de la segunda diagonal y primera fila depende. Perdón, pero no ahorro toda la recurrencia. Voy directo a los valores. Luego, digamos que quedamos satisfechos con la implementación para calcular los valores hasta ahí, y ya pasamos a cuestiones de números primos. El primer algoritmo que implementamos es este, que es el intuitivo.
empieza con una bandera en falso y mientras sea falsa, genero una K pseudolatoria, una C más pseudolatoria, evalúo la expresión formal asociada y le aplico un test de Miller-Rabin con aquí, este de aquí P es el valor que me dio y C es un parámetro que me dice cuántas veces tengo que aplicar el test de Miller-Rabin. Para escoger este valor nos basamos en un trabajo acerca de lo sobrado que está en realidad el test de Miller-Rabin, porque usualmente se toma como probabilidad de error del test un cuarto. O sea, de repente puede decir que un número es primo con descompuesto y la probabilidad de que eso sea falso es un cuarto. Pero en el estudio se muestra que en realidad en la práctica esa probabilidad es mucho menor que un cuarto. Entonces no hace falta hacer tantas iteraciones para obtener una probabilidad despreciable de error. Eso es lo que se hizo aquí y al final regresamos este valor y K y sigma. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de cómo es lo que regresa el algoritmo. Sobre la complejidad de ese algoritmo, su orden es de este tipo. Esta fracción por Fn donde Fn es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Esta Fn lineal viene de las instrucciones que están dentro de cada iteración del ciclo Y. O sea, todas estas instrucciones implican un orden lineal. Y esta fracción lo que me dice es cuántas veces se espera que tenga que iterar el ciclo Y hasta obtener un primo. En la tesis está explicado de manera más formal, por eso se hizo definiendo como una variable aleatoria esta cantidad de iteraciones. Y se puede ver que se puede argumentar que es una variable de tipo geométrica y su esperanza es 1 ante la probabilidad de éxito, entonces nos queda precisamente eso aquí. Pero pues no es una expresión como agradable para una complejidad computacional, o sea, es una fracción en términos de dos variables por algo lineal. Esa es una expresión formal, P' todavía no está calculada. Exactamente. O sea, es como el exacto, pero no da mucha información de qué es realmente, de qué esperamos, ¿no? Entonces luego estimamos el comportamiento de esta fracción para poder dar una expresión más cerrada de esta complejidad. Y lo que hicimos fue calcular este valor exacto para valores de K pequeños y N, o sea, donde se alcanzó la complejidad del tiempo, perdón. Aquí hay unos ejemplos. Estos puntos azules representan el valor de este cociente para la respectiva n y para k igual 2 en este ejemplo en concreto. Y esta recta roja es la que se obtiene de aproximar mediante mínimos cuadrados esos valores de aquí. ¿Cuántos valores hay azules? Azules son 6. Aquí en este ejemplo. En este ejemplo hay 6. Perdón, sí, son 256, 128, 64, 32, 16 y 8. Son valores potencias de 2 respecto a m. Pero en general se comporta muy cercano a esta recta. Por ejemplo, para k igual 3, o sea, ni siquiera se percibe separación de los valores que se obtienen exactos con la aproximación por mínimos cuadrados. Para k igual 4 tampoco, para k igual 5 tampoco. Entonces, en general se observó que para valores fijos de k, esos cocientes en los que estoy interesado tienen comportamiento lineal. Entonces, basándonos en esa observación, lo que decimos es que la complejidad del algoritmo es de orden cuadrático, porque la fracción es lineal y lo que quedaba como entre el ciclo Y también es lineal. Entonces, big O de n cuadrado. Luego pasamos a analizar más propiedades de esos conjuntos y observamos que se cumple, que esos conjuntos están aproximados. Y aquí hay una tabla para apreciar un poco mejor a qué me refiero que son aproximados. Para esos valores de k y para esos valores de n, aquí está la diferencia entre esas dos, entre esta y esta. Es la diferencia, ¿sí? La diferencia. La resta. La resta. Pueden ser valores positivos, negativos, no sé, pero lo que se observa es que en general van decreciendo. Y quisiera ser un poco claro en qué es lo que están expresando esto. Esta primera fracción es la proporción de primos en el respectivo conjunto de enteros. Y esta proporción de aquí es
entre la cantidad de expresiones asociadas a primos entre el total de expresiones. O sea, aquí es una especie como de manera de relacionar las expresiones con los enteros. En principio uno no se esperaba que esto pasara, pero pues el caso es que se da. Y aquí se puede ver que mientras crece la n, aquí no me alcanzó para poner otra columna, pero siguen decreciendo esos valores. Mientras más grande es la n, más pequeños hacen esos cocientes. ¿Para qué nos sirvió esto? No solamente fue una observación, lo usamos porque, de hecho, esos cocientes, por definición, son esas probabilidades. Esta probabilidad es la probabilidad de que al escoger una expresión, es la probabilidad de que una expresión pertenezca a este conjunto de expresiones que van a primos, dado que la expresión se tomó al azar de aquí. Por definición es esta, porque esta de aquí es el total de expresiones que cumplen eso, y es el total de casos. Es favorables y totales. Y aquí tengo la la probabilidad de que un entero pertenezca a este conjunto de primos, dado que se tomó al azar de aquí. Igual es favorables o totales. Y como yo lo que vi es que esas dos son bastante aproximadas, es equivalente a decir que esas probabilidades son aproximadas. Ahí está esa relación de probabilidades. Y de aquí ya podemos despegar P' de NK y P de NK, y nos quedan esas dos expresiones. P' es esta cardinalidad por esta probabilidad, y P es esta cardinalidad por esta probabilidad. Luego, más que nada para la parte experimental, aproximar esta probabilidad no era como muy factible, porque usábamos el método de Monte Carlo, y para poder aproximar con Monte Carlo esto de aquí, previamente hay que generar este conjunto completo para poder tomar elementos al azar de ahí. Y pues como se puede ver, es muy costoso cuando la n se hace grande, entonces no era muy conveniente usar esta, así que cambiamos en esa igualdad, la cambiamos esta por esta de aquí, porque digo que son aproximados. Entonces tenemos esta expresión para la P' de NK y esa expresión para P de NK. Y la aproximación teórica la basamos en el teorema de los números primos también. Esta M mayúscula de NK es el máximo entero de este conjunto, y M de NK es el mínimo entero de este conjunto. Y pi de x, como siempre, es la cantidad de números primos que no exceden a x. Esa es la aproximación clásica que da el teorema de los números primos, pero hay unas aproximaciones mejores. Pero por el momento usamos esta de aquí, o sea, se puede mejorar. Entonces, aproximamos esta probabilidad con este cociente. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy calculando la cantidad de primos que no exceden el máximo, le resto a las que no exceden el mínimo. Entonces yo tengo la cantidad de primos entre m minúscula y m mayúscula, ¿sí? Y divido entre la longitud de intervalo para aproximar esa probabilidad. Y este factor 2 de aquí lo tengo porque como por definición, por construcción, todas estas expresiones cuando las evalúo me dan números impares, entonces nunca voy a agarrar ningún elemento par de ese intervalo. Entonces tengo el doble de la probabilidad de la real. Esa es la aproximación que tengo para esta probabilidad. Y esta fue la implementación, bueno, ese es el algoritmo, y tenemos la implementación para este método de Monte Carlo. Recibe nk mayores o iguales que 2, y esta p, que es la cantidad de primos que voy a generar. Y lo que me devuelve es una r, tal que esa r es una aproximación a esta probabilidad. Le hicimos una modificación a Monte Carlo porque lo clásico con Monte Carlo es que la función recibe cuántos experimentos quiero realizar y divide hace exitosos entre el total. Pero se observó que era mejor mandarle cuántos favorables quiero generar y dividir entre el total de experimentos que tuvo que hacer para obtener esa cantidad de favorables. Se comportaba mejor. Al parecer es por la varianza que tiene la cantidad de intentos esperados. O sea, aunque la media es cierto valor, la varianza era un poco grande.
Entonces, por ejemplo, si yo le pedía 1000 iteraciones, nada más, podía pasar que encontrara nada más 4 primos y a la siguiente encontraba un primo más. Y eso afectaba mucho. Entonces, mejor le pedía cuántos primos quería e iteraba hasta que encontrara esa cantidad de primos. Se comporta mejor, se aproxima mejor de esta manera. Y lo que está aquí es básicamente el algoritmo inductivo, nada más que lo hago p veces, ¿no? Hasta que tenga p primos, divido p entre el total de iteraciones. Aparte de eso, o sea, ya muy ajeno, buscábamos tratar de encontrar propiedades o características que nos ayudaran a dirigir la búsqueda de primos, porque la que tenemos es intuitiva, o sea, genera elementos al azar, cada sigmas, y evalúa hasta que encuentre alguno. Entonces buscamos algunos resultados que nos ayudaran a dirigir la búsqueda, como a descartar casos, para que fuera más eficiente. Y una de las que encontramos fue esta, que si A y B y T son naturales y cumplen esto, entonces este número es compuesto. Ahora, ¿qué quiere decir esta proposición? Que cuando queremos encontrar números primos de esta forma, o sea, cuando n sea la potencia de 2 con t mayor o igual que 3 y la k sea 3, entonces puedo descartar esta sigma particular, que viene siendo estos menos de aquí, porque no va a haber ninguna k tal que el evaluar este elemento me dé un número primo, porque todos ellos son compuestos. Y en este caso, como la k es 3, entonces tengo 8 sigmas nada más. Pero esta proposición me voy a descartar esta, y entonces nada más me encuentro en otras 7. Entonces, ese tipo de resultados buscamos. Este fue uno de los que encontramos. Este lo computaremos y lo demostramos. Está bien. Bueno, voy a pasar a mostrar unas explicaciones de programas. Primero, este primer test lo que hace es toma una n al azar entre 6 y este máximo que establezco aquí, una k al azar entre 1 y 5 para que no se vaya a pasar la k de n. Imprimo los valores. Esta función lo que hace es generar de manera exhaustiva el conjunto ENK, luego le calculo su longitud, y por otro lado calculo esa L2 es vía la recurrencia, este valor, esta L3 es vía la fórmula que se veía muy aparatosa, y al final imprimo los 3 valores que obtengo. Entonces, mostrar qué es lo que pasa. Son los nervios. Para elegir N y K, ¿qué distribución estás suponiendo? ¿Uniforme? Uniforme. Entonces, este 6 este 1, me dicen que n fue 6, k fue 1,
Este 22 es lo que se genera, lo que se calcula, perdón, generando de manera exhaustiva el conjunto. Eso es vía la recurrencia y eso es vía la fórmula. Todas hacemos ejecuciones, igual 12, 14 y se puede ver que todos coinciden. Estos son los enteros, ¿verdad? Sí, La cardinalidad. los enteros. Ajá, ok. Pero, ahí, ¿cómo estás variando N y K? En la ejecución del programa. A N lo tomo al azar entre 6 y este máximo que le di. Si Ah. un poco más grande se puede tardar mucho. Sobre Pero todo. ¿por qué te toma solamente N pequeños? ¿Perdón? ¿Por qué te toma N pequeños? De los 3 ejemplos que corriste, Vamos a ver si nos mueve. Déjenme hacer un poquito más chica la capa para que no se vaya a tardar demasiado. mira, Pero sí hay tenías Ns. anteriormente N igual a 20 y la N de los 3 ejemplos es 6, 12 y 7. Ujú. Y 11, ¿no? 16, 2, 28, 2. Ajá. Y entonces la N la estás eligiendo entre 1 y el máximo que defines, Sí, y la K. pequeña, en ese caso entre 1 y 4. Le puedo poner cualquier valor, pero Ah, corro el riesgo de que el exhaustivo se tarde demasiado. Pero en general eso se cumple. ok. Pero vamos a ver si no se tarda mucho. Porque esos se han ejecutado bastante rápido. Sí. A ver si le pones K igual Déjame ponerle a 5. sí, y voy a poner una N grande. Creo que no tarda mucho con esto. Ajá. Sí. Ahí ya son números muy grandes, ¿no? Sí. Porque van a ser del orden de 2 a la 1000. De 2 al cubo por combinaciones de 1000 en 2. Y 1000 en 2 es lo que es. Sí, más pero el elevado. bit principal está en la posición milésima, ¿no? Aquí no lo tengo encendido todavía. Aquí son para los puntos enteros en general. Eso ya tardó mucho. Pero, ¿qué orden es la cardinalidad? La cardinalidad de orden polinomial. Pero, Es de orden como 1000 al cuadrado en este caso. 1000 al cuadrado. Sí. A ver, pon N igual a 80. N arriba de 50 y debajo de 100. 80. Y la K igual a 12. Ahora aumenta la K igual a 4. Ahí ya el número de posibilidades va a aumentar mucho, ¿no? Sí, es que con la K crece bastante rápido este número de elementos que tienen que evaluar. Ajá. Entonces ahí con K igual a 2 vas a tener definidos cuáles posiciones. La 80, 2 a la 80. En esas ejecuciones es para la notación general. O sea, aquí no tengo encendido el bit más significativo. Estoy tomando 2 bits entre 80 y 1. Cualesquiera, los enciendo. Y el asigno bit de la posición 0 siempre está definido. Sí. Ah, Permíteme ponerle ok. 3 a ver si se ha notado tanto. Ok. Sí, Entonces, a ver, Crece recuérdame cuál es la complejidad del algoritmo exhaustivo. y el exhaustivo es de orden n a la k. N a la K. N a la k y suponiendo que la k es pequeña. Porque para decir que es n a la k, supuse que el binomial combinaciones de n en k es de orden n a la k. Pero cuando esta k es cercana a n entre 2, en realidad ese binomial crece mucho cuando alcanza su valor máximo. O sea, pero en este caso sería de orden N, por ejemplo, el que no se terminó de correr, N a la 4. Sí. Bueno, no. Sería el tamaño, el total de elementos que evalúa. La complejidad del algoritmo exhaustivo, ¿qué es Ah, lo no, que sí. se está Es tardando? como n a la 4. Bueno, ok. Pero 80 a la 4 no es muy grande.
No es Ajá, tanto, pero pues Es tarda que es mucho. raro, ¿no? Tal vez es porque está hecho en Python. Puede ser. Inicialmente lo quería hacer en C, pero me topé con problemas así del estilo de como temas de combinatoria, que como que eran un poco tardados hacerlos en C. Y como mi objetivo no era implementación eficiente, sino algoritmo eficiente, pues usé Python porque tiene herramientas ya diseñadas. Ya, pero mira, para n igual a 80, cuando acaba vale 2, ahí estás generando 24.346. O sea, es 2 por 10 a la 5. Y luego para 3 ya tienes 1 por 10 a la... ¿Cuánto? 6. Son 11 millones. 10 a la 7. 1 millón, 1 millón. Así 1 millón. 1 millón. O sea, de 2 a la 5 pasaste a 2 a la 6. Y para acá igual a 4, ese ya no lo vimos. Sí, porque tarda bastante. Permítanme comentar esto para pasar a otro. Ajá. Ok. Entonces, esta parte es a lo que me refería con que no encontramos ni un contraejemplo a la recurrencia. Vamos a ver que de la manera exhaustiva siempre coincide tanto con la recurrencia como con la fórmula cerrada, esa aparatosa que encontramos. Bueno, la fórmula cerrada se deriva de la... Sí, que coincide de la la fórmula recurrencia cerrada, inicial, la ¿no? recurrencia no es ninguna sorpresa porque eso está demostrado. Ahora quiero mostrar unos histogramas. Vamos a ver si... Aquí está generando el... Bueno, ahora va a salir el nombre. Estamos generando el conjunto gorrito 7,6. Pero 7,6. sí. No debe ser muy grande ese número, ¿no? No es grande. Aquí lo que tarda es que esté sonando como estoy generando la imagen. Ahí está, sí, ahí está. ¿Me aparece? Aquí. Ajá. No voy a conocer lo pequeño, pero bueno, así más o menos se ve. Una cosa que quería mostrar por ejemplo en particular es que al principio se tenía la intuición de que los valores que tenían como la máxima cantidad de expresiones que daban en un entero eran como muy cercanas al centro, el 2 a la n más 1, en este caso es 2 a la 128. Pero no hay ejemplos en los que tienen más repeticiones están por los centros. O sea, no están como ni siquiera cerca de aquí, se pueden estar donde sea realmente esos elementos que tienen más repeticiones. Sí, pero eso se debe de... A lo mejor está relacionado con la paridad de n y la paridad de k. Sí, podría ser que sí. En términos de las paridades de n y de k, tal vez puedas encontrar algunas simetrías. Y no, porque se ve que sí funciona como debería. Cuando n es igual a k, pues lo que pasa es que aparecen ahora sí todos los impares de un intervalo y exactamente una vez. Es lo que se ve acá. Y creo que esto me toca mucho. Ese aquí lo que tarda más es el generar la imagen. ¿Con qué las estás haciendo? ¿Con Fenicio? No, o sea, es con Python directamente. Con Python. Sí, está.
Y aquí está lo que les comentaba acerca de los huecos de cualquier tamaño y en cualquier lugar. Aquí se acerca del 2 a la 10, o sea, perdón, centrado en 2 a la 10, 1024, y ahí se ven las repeticiones, ¿no? Y hay huecos de cualquier tamaño. Aquí N vale 10 y K vale 3. ¿Sí? Así que más o menos. Lo que sí es curioso es que haya una aparente simetría. Respecto al 2 a la n, sí, porque se debe a que cada lista de signos tiene como su correspondiente inversa. O sea, si le cambia el signo a cada signo o la redundancia, se obtiene como su inverso, su análogo. Y finalmente, quería mostrar primero un ejemplo de juguete para que se vea qué es lo que hace. ¿Qué nos vas a enseñar aquí? Ahora es el algoritmo que genera primos. Sí. Ok, eso es lo que me está diciendo. Es que vi 153 es primo y que lo puedo ver como 2 a la 10 más 2 a la 7 más 1. Y este 2 es la cantidad de intentos que hizo para encontrarlo. Si vuelvo a iterar, me da otro primo. Entonces este es 2 a la 10 más 2 a la 6 menos 1. Hizo 2 intentos. 769, 2 a la 10 menos 2 a la 8 más 1. 2 intentos. Entonces, eso es lo que significa. Es el número ahí, el último es el número de intentos. ¿Qué hizo para encontrar ese primo? Este es el generador aleatorio. Ese es el ejecutivo. No será para mostrar qué es lo que hace. Y ahora vamos con ejemplos grandes. Aquí le estoy pidiendo que escoja un n al azar entre 64 y 2048, una k al azar entre 2 y 6, que me diga quiénes son y que me den un primo ahí. Y pues empiezo a dar cosas grandes. La n fue 516, k fue 3, todo esto de aquí es el primo, y se lee como 2 a la 516 más 2 a la 416 más 2 a la 166, e hizo 57 intentos. Acá n fue 778, k fue 4, ese es el primo, y se lee como 2 a la 778 más 2 a la 103 menos 2 a la 87 más 2 a la 46 menos 1, e hizo 59 intentos. ¿Y cómo es el primo? Todo ese número que está acá, todo eso de Y la prueba de primaridad que usas todo el tiempo es Miller radio aplicada la cantidad de veces necesarias Miller radio, ¿sí? para que sea especial el error. ¿Cuántas veces lo aplicas? Para esos tamaños le tengo puesto 8 veces, me parece que con eso era suficiente según el trabajo que me he hecho. Dice 59. Es la cantidad de intentos que hizo el algoritmo para encontrar ese primo. O sea, 58 veces escogió una pareja de K sigma y le daba un compuesto. Hasta la 59 encontró ese número que pasó como primo. Y entonces pasó como primo a la primera. Sí. Bueno, a la cantidad de intentos que le pedí. Le diste 8. Entonces quedó 8 veces. Si pasa las 8 veces, bueno. Lo reconozco. Si falla una. Con que falle una, la primera que falle ya se busca otra pareja. De ahí se va. Entonces, así es como funciona. Bueno, Permítanme pasar a concluir esto. Rápido.
acerca del objetivo principal, pues era analizar y diseñar un algoritmo que reciba los parámetros NK y genere el número primo en este conjunto. Lo cumplimos gracias a este algoritmo, pues, al menos experimentalmente, su complejidad es de orden cuadrática. No está demostrado, pero experimentalmente es lo que hemos observado, sobre todo por la parte del cociente de los esperados, que era lineal respecto a n. Entonces, Es lo que hemos establecido. la moraleja es que uno da el tamaño n de bits que uno quiere, o de dígitos asignados. Uno da n y en n cuadrado de intentos obtienes un primo. Con... No, en algo proporcional a n. Intentos. La complejidad es cuadrática, pero la cantidad de intentos es lineal respecto a n. Lo cuadrático viene de que cada iteración le toma complejidad lineal respecto a n también. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ese es el algoritmo total, Sí, incluyendo la evaluación Sí, de las sí. pruebas todo. de primalidad. Es como la complejidad esperada. Ah, ok. Ok, entonces el algoritmo es de complejidad ON cuadrado, pero ON es el costo de la evaluación en cada uno de Sí. los Y los también n intentos. es la cantidad de intentos esperados. Y entonces el número de intentos que está haciendo es N. Aproximadamente. Entonces, proporcional a n. Ok, está bien. Respecto a los particulares, buscamos generar esos valores de manera eficiente y pues ya vimos que sí logramos hacer algo bastante bueno con esos valores de NK. Su complejidad es lineal y en memoria vimos que es constante. Y respecto a estos, lo que hicimos fue aportar dos aproximaciones al estado de conocimiento, la teórica y la experimental. Pues lo que se tenía hasta antes era aproximaciones a estos, que era a la cantidad de expresiones que representan números primos, pero aproximaciones a la cantidad de enteros en esos conjuntos no había realmente. Y yo lo atribuyo a que no tenían como fórmulas para esos valores. Ya con eso es más fácil aproximar esos valores de aquí, lo que hicimos realmente. Respecto al trabajo futuro, la cuestión teórica más importante que queda como pendiente es la demostración formal de la conjetura, porque pues es el cimiento de mucho de lo que hicimos. Y lo que tenemos es mucha evidencia experimental que la avala. En cuanto a la parte experimental, lo ideal sería modificar el algoritmo 3 para que contemple la distribución de repeticiones, porque así como está, como estoy tomando al azar expresiones, y ya mostré que hay expresiones que tienen más repeticiones que otras, no es uniforme la distribución de lo que estoy obteniendo. Es más probable que tenga un primo que tiene mayores representaciones que uno que tiene uno nada más. Habría que buscar una manera de uniformizarlo, por cuestiones de seguridad. Y hay que tratar de no perder eficiencia o comprometer lo menos posible. O sea, sí se puede sacrificar un poco de eficiencia a costa de que sea una uniforme la distribución. Hay que buscar un balance entre eso, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar las preguntas, que hicimos muchas durante la exposición, o varias, no muchas, varias. Entonces, Marta, por favor. A lo largo. En vista de que el algoritmo de N-Radin no es seguro, pues tampoco es seguro, Sí. pero tú le vas dando más certeza haciendo más intentos, Sí. indicando. Y 8 ya es bueno. 8 por esos parámetros, sí. Si quisiera primos más grandes hay que pedirle más. Porque la cantidad de intentos depende de qué tan grande es el primo que yo quiero para garantizar una probabilidad especiable muy pequeña. O sea que mientras crece N, Hay que hacerle más intentos para tener una confianza de que el número es primo. ese cero, ¿qué valor toma? Ese cero. Es un signo, es un 1 menos 1, igual es al azar. Sí. ¿Por qué lo pones? Nada más para garantizar que lo que obtengo es un número impar. No sé. ¿Y los otros, los SIs, esos pueden ser cero? ¿Pueden aparecer? ¿O pueden no aparecer? Como, digamos que la expresión general es que tengo números de n bits, n más 1 bits, y cada potencia puede tener el signo 1 menos 1 o puede ser 0.
Yo al establecer un valor de K, digamos que ya di por hecho que los demás van a ser puros ceros, y nada más estoy fijando quiénes son unos o quiénes son menos unos. Es nada más por simplicidad, pero realmente estoy tomando 1, menos 1 y ceros, en ese tamaño. Y ese cero siempre es 1 o menos 1. Se me hace que alguna cuenta no salió de la lámina 12. A ver si puedes ver. Allí que tenías 2 a la 4 menos 2 al cuadrado. Más 1. 4 más 1. 16 menos 14 menos 1. Ya. Sí, está bien. Los mismos maneras de obtener. Sí. Oye, ¿y los algoritmos en qué los programabas? En Python. ¿Y eso es distinto de C? Sí, es mucho más cómodo programar en Python. Aunque está construido sobre C, la sintaxis es muy, muy cómoda. Y es como tú lo expresas aquí. Sí. ¿Puedes poner la lámina 18? Esos son los que sí se probaron. Para la página 28. Allí están haciendo una aproximación de P sobre E y P sobre ¿Y esto se probó o no? ¿Lo observaron ustedes? Lo observamos y hicimos instancias para ver qué tan cierto es, y pues al menos experimentalmente parece que es bastante, son bastante aproximados. ¿Y podría uno decir que el límite cuando n tiene infinito de 1 sería igual? Yo creo que sería muy bueno probar eso y estoy casi seguro que es cierto eso. Lo que es más o menos claro es que cuando la K tiende a n, es un poco raro porque no puedo aplicar notación de límites, pero cuando la K es muy cercana a n, sí se espera que eso se aproximen porque el número de expresiones ahí empieza a coincidir con el número de enteros. ¿No se recuerdan el teorema que mostré? Cuando n es igual a k, hay una expresión para cada entero. Entonces cuando la k es cercana a n, de hecho es muy esperado que esto ocurra. Lo que yo no esperaba en particular es que para k pequeña también se cumpliera esto. Entonces, pues para toda k, cuando n tiene infinito. Eso es muy seguro. Pues eso también sería un pendiente, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso para la lámina 29 también, ¿no? Porque se está usando. Sí, Y la 30 también. sí, de ahí sacamos esta aproximación basada en esa observación. Ajá, porque una es más sencilla que la otra, ¿no? Sí. Y hubo algo que les fallara. Por ejemplo, que el algoritmo les diera uno que dijera que es primo, pero no era primo o algo. No, lo que falla, y de hecho, no sé si se aprecia, pero en una de las ejecuciones que hice, por ahí pedía que k estuviera entre 2 y 6. No le pedía que estuviera entre 1 y 6 porque cuando k es 1, estoy buscando o primos de Mersenne o primos, no recuerdo cómo presionamos, o sea, de la forma 2 a la n más 1, 2 a la n menos 1. Y de repente puede pasar que en esos conjuntos no haya ninguno de esos. Entonces, como para evitarme ese problema en la ejecución, sí le pongo que k es entre 2 o algo mayor, ¿no? Porque si es 1, me puedo meter en problemas. Eso sí es un detalle considerable. ¿Y si lo explicaste aquí? ¿O nada más lo hiciste? ¿Te enteraste? No se ha explicado ahí. No. No se ha explicado ahí. Me parece interesante, ¿no? Sí. Pues por mí sería todo. Muy bien, gracias. Dolores, por favor. Gracias. Primero quiero decirte que tu tesis me gustó mucho, me pareció muy interesante todas las conversaciones que tuvimos. Fueron muy agradables, muy interesantes. Y luego ver la tesis escrita también me ha gustado mucho, creo que escribiste bastante bien. Y tu presentación también me gustó, creo que lo has hecho muy bien y eso es necesario. Me resulta siempre necesario reconocer el trabajo. Ahora sí, las preguntas. Así como se me van ocurriendo,
me llama mucho la atención, cuando haces en las conclusiones, tú mismo haces la observación que estás haciendo un algoritmo que depende de una distribución, pero Sí. no sabes cuál es la distribución. No. Entonces dijiste que hay que ajustar por ahí. Sería bueno con el fin de buscar uniformidad en lo que estamos obteniendo. Ajá, porque no sabes cuál es la distribución de los números primos en ese conjunto E. Y tampoco ese conjunto E tiene una distribución. ¿El conjunto sí tiene una distribución o tampoco sabes? No me metí con eso. En algún momento me parece, estuve haciendo un par de pruebas con normales Ajá, creo que con la T-Student. ajá. Pero esos como picos que de repente salen por los lados, o sea, en el centro sí hay como algo, pero luego crece de manera no clara y se salía mucho de lo que yo esperaba. Entonces, no se me hizo familiar el comportamiento, entonces no la seguí buscando por ahí. Entonces, No sé cómo se comporta realmente. ok, entonces supones que tiene una distribución uniforme y ya con eso trabajas. Sí. Bueno, no, o sea, más bien tomo uniformemente elementos del conjunto de expresiones, pero yo sé que realmente no se distribuye uniforme lo que obtengo, Ok, por esa cantidad de repeticiones que es como predecible. entonces ¿cómo afecta esto tus resultados? A que hay primos con más probabilidad de obtenerse que otros. O sea, esos que tienen nada más una representación, Ajá, es menos probable que lo obtenga con el algoritmo que uno que tenga 6 representaciones, porque hay más favorables a obtener eso. Y como teoría puedo obtener cualquiera de esos expresiones, tiene más probabilidad uno que tenga más expresiones que uno que tiene uno nada más. y tampoco sabes cuáles son o cuántos de esos primos hay que tienen más expresiones. No. Entonces por ahí, bueno, no, como que habría que ajustar quizá ahí. O sería interesante tal vez. ¿no? Hay un Estudiar trabajo esto. que hace unos conteos parecidos, pero da más libertad en las restricciones. Ellos lo que cuentan, de hecho, precisamente es cuántos un entero en particular, cuántas expresiones de cierto tipo tiene, pero no exactamente esos conjuntos porque da más libertades. O sea, como que dicen, el tamaño máximo va a ser n bits y voy a usar entre 1 y k bits encendidos. O sea, no fijan el tamaño de bits. Ajá. Y obtienen recurrencias parecidas, pero no coincide con esos tamaños. Entonces es muy duro. O sea, ¿qué tan Sí. difícil es contestar esta pregunta? No sé, pero ¿Tú qué crees? yo creo que bastante. Muy ok. Veo así en esto de cuando estás generando todo el conjunto de manera exhaustiva, en esa tabla que nos explicabas, claramente programación dinámica, así, Sí. es clarísimo, ¿no? Entonces, quería preguntarte, bueno, aquí cuando estás llenando la tabla observaste eso, y tu algoritmo usa la programación dinámica, o sea, es decir, ¿es un algoritmo de programación dinámica o no lo es? Realmente no. De hecho no es dinámica. O sea, es exhaustivo y Pero no usaste eso, o sea, cuando estás llenando la tabla dices E de NK es igual a E de N menos, no sé qué, es esta... en la tabla que yo presenté aquí no, pero cuando usé, no lo programé, pero usé la idea de la progresión dinámica fue a la hora de pasar de la recurrencia a la fórmula esa aparatosa. Ahí sí me fijaba en qué ya había calculado y qué coeficiente llevaba y como que lo acarreaba, ¿no? Entonces, ahí sí me fui fijando en qué es lo que tenía para no estar repitiendo el cálculo. ¿Y por qué no usaste programación dinámica si se ve el espíritu muy claro aquí? Creo que porque esa parte ya la había dejado como, hasta aquí está bien, vamos a avanzar más con la parte de los primos. O sea, no te iba a dar como muchas ventajas. Sí, es que la verdad, sí le dediqué mucho tiempo a tratar de demostrar la conjetura y salieron resultados, pero no pude demostrar la conjetura, pues sí me fue mucho tiempo ahí, la verdad, en tratar de demostrarlo. Pero cuando llegas a la expresión cerrada, ahí sí llenas la tabla en el orden necesario. ¿Y acelera eso los cálculos? Bueno. Pues que usarlo con la recurrencia sí, bastante. Bueno, hacerlo con la recurrencia sí. Con la recurrencia habían de repente valores que quería calcular, pues no era exhaustivo, la recurrencia, la pura recurrencia. Y por manejo de memoria se interrumpía la ejecución porque se desbordaba, entonces no se podía. Y con la fórmula no tuve ese problema. Entonces ya, nada más la última pregunta. Esto no me quedó muy claro. A ver, hace referencia a un trabajo del 2001 y dices que ahí estaban aproximando las cardinalidades de estos conjuntos, ¿no? Y que pero que ellos no demostraron nada. Comparando tu trabajo con el de ellos, ¿qué aportaciones estás haciendo? Ese es uno, perdón, y ya tengo para terminar.
hay más trabajos con los que puedas comparar el tuyo. O sea, ¿cuál es tu aportación a la literatura? En particular, comparando con ese trabajo, la desventaja que tenía, déjenme pasar la tabla para que se vean más claro, expliquen mejor esto. En ese trabajo, por ejemplo, para calcular los valores de NK para K igual 3, se encontraba de manera exhaustiva este valor, este valor, este valor y este valor, o sea, 4 valores. Ellos. Sí, se interpolaba con este problema de Lagrange y obtenían un polinomio de grado 3. Y se dieron cuenta que ese polinomio realmente expresaba esto. Entonces, es un polinomio de grado K para cada K. O sea, si yo quiero calcular con esa manera E de 30, 20, tendría que generar 21 instancias, interpolar, tener el polinomio y ya calcular con n igual a 30. Okay. Y aquí, pues, tanto con la recurrencia como con la fórmula, pues es más rápido, porque no requiero hacer instancias previamente, es directo al cálculo. Esa es la aportación respecto a ese. Y otros trabajos, pues, no se metían mucho con calcular estos, se metían más a aproximar la cantidad de expresiones que daban números primos. Okay. Eso es lo que observé al menos en la literatura. ¿Tus resultados están para congreso, están para revista o no son publicables? Yo en lo personal siento que si tuviera la demostración de la conjetura, sí estaría libre, pero así no sé cómo conforme como para mandarlo o algo así. Sí me gustaría más. Gracias. Ya, puedes pasar a la lámina 27, no recuerdo exactamente qué era lo que me ahí. Este comportamiento lineal se debe esencialmente al cociente que estabas mostrando, ¿no? En Sí. alguna parte. Bueno, que aquí lo que estoy mostrando son esos exactos, los azules. Ajá. Son estos. Este cociente te va a marcar la pendiente de la recta. Sí. Y tus pruebas experimentales efectivamente se van a marcar un crecimiento de acuerdo con esa pendiente. Y como es una constante, en tus pruebas ya puedes determinar muy bien la constante, ¿sí? Sí. Y de nuevo, ¿cuántos puntos crees que serían necesarios calcular para determinar la constante? Porque en uno de los ejemplos, pues sí se veía que estaban acercándose, pero no se acercaban. En este, de hecho. En este. Entonces, si estas pruebas las continuaras, pues sí ya se van a adecuar a la recta y no te van a mostrar esa discrepancia inicial. Entonces, ¿a partir de qué valores puedes estar seguro, entre comillas, de que los puntos azules van a quedar sobre la recta? ¿Cuántas instancias tendría que generar? Pues es que en principio, eso me parece que no lo hice, pero de momento se me ocurre una manera de aproximar al menos este cociente sin tener que generar esos valores exactos. Porque este de aquí arriba lo conozco, es 2 a la K por combinaciones de n-1 en K, y este de abajo es lo que muestra que puedo aproximar. ¿Dónde está? Con esto, y esta de aquí es la que puedo aproximar con Monte Carlo. Entonces, es hacer experimentos, que la verdad sí no sabría decirle cuántos considero necesarios para tener una buena aproximación, pero puedo aproximar sin tener que generar todo ese conjunto y checar quién de ahí es primo. Sí me puedo brincar ese paso, y lo puedo hacer para cada valor de n. Más bien aquí sería ver cuántos tengo que hacer de estos experimentos para tener una buena aproximación. Okay. Pero en la práctica no fueron muchos, o sea, aquí no lo tengo, pero en la tesis tengo unos promedios que mostraba de esos cocientes, o del inverso, si mal no recuerdo. Ajá. Pero yo hacía 1000 intentos, o sea, encontraba 1000 primos, y era muy cercano al valor exacto que tenía que esperar, y me bastaba con 1000 intentos para cada n. Ok.
A ver, ¿esta es la lámina 30? No veo bien. A ver, la 29. No, ¿en dónde marcabas dónde pones las diferencias entre esta? Mira, en la primera ecuación, en la primera aproximación, tienes un lado derecho, un lado izquierdo es aproximadamente igual al lado derecho. Okay. Y en tu tabla estás poniendo el valor absoluto del lado derecho menos el lado izquierdo es menor o igual que el valor correspondiente a la tabla. A ver, ¿puedes escribir, por favor? Sí. Pon L sub D o L sub I por el lado izquierdo. N sub I. L sub I. L del lado izquierdo menos el lado derecho en valor absoluto es menor o igual que el valor que aparece, el valor correspondiente en la tabla. T de NK. El T de NK, lo que estás teniendo ahí, ¿no? Es que creo que no entiendo la pregunta, doctor. No, todavía no te he formulado la pregunta. ¿T de NK? T de NK. Eso es lo que tú estás diciendo, que los valores que están en esa tabla te están marcando la diferencia del lado izquierdo menos el lado derecho. Ajá. ¿Sí? Pero no hemos dado absoluto, o sea, es la diferencia tal cual. Ok, entonces quítale el valor. Bueno, ok, entonces ponle valor absoluto a ambas partes. Ahora divide entre LD esa desigualdad. Te vas. Ajá. Me va a quedar L. Vas a tener L1 sobre LD menos 1 es menor o igual que T de NK sobre LD. La T de NK es del orden de, cuando aumentas, va a ser del orden de 10 a la menos algo. A la menos algo que ahí aparece. En la última columna es 5 por 10 a la menos, ¿cuántos? 2, 4, 6, ¿sí? Y el lado derecho es un número que es menor o igual que 1, ¿sí? Porque es una frecuencia. Los cocientes que están en el lado derecho y el lado izquierdo son menores o iguales que 1. Sí. Fíjate que el valor absoluto de abajo lo que te está dando es la diferencia relativa. Sí. El error relativo que estás cometiendo. La diferencia de arriba es el valor absoluto. Es el error absoluto que estás cometiendo. La pregunta es, ¿te hubiera sido más conveniente tomar mediciones de error relativo que mediciones de error absoluto en este caso? Puede ser que sí, la verdad no consideré el relativo. ¿Te habría sido más conveniente tomar relativo que tomar valor absoluto como lo estuviste haciendo? A lo mejor. Hice algo así, pero a la hora de medir lo que le llamé la calidad de las aproximaciones, no tengo tiempo de hacer en la tesis, porque de hecho primero tenía esos cocientes, pero al revés, o sea, para la cantidad de intentos esperados. Pero me pareció que se veía mejor tomar exacto entre aproximación, exacto entre aproximación teórica y exacto entre aproximación experimental, y se veía mejor. Ahí lo que buscábamos era que se aproximaran a 1 ese valor. Y sí, pensándolo bien, igual hubiera sido mejor aquí hacer eso mismo, lo análogo. Habría que verlo, porque como los cocientes son menores o iguales que 1, a lo mejor no significan mayor ganancia, pero sería importante considerarlo. Sí. Y finalmente, mira, también escribe ahí por 2 a la n menos 1, 2 a la n, 2 a la n, y réstale un 1, es igual a ¿cuánto?
en binario. Los unos. Y eso es igual a 1 más, Ajá. más 2 más las sumas de potencia, ¿sí? Los dos salen más 1. Ok. Entonces, cada vez que tuvieras una expresión 1 en la posición n, luego n menos 1 ceros y luego un 1, o sea, 1, 0, 0, 0, 0, 1, lo puedes cambiar por una cantidad de unos contiguos. Ajá. Eso te da un juego sintáctico. Si tienes una representación signada, entonces toda cadena de la forma 1, ceros, menos 1, la vas a poder cambiar Por una de puros unos. por una cadena de puros unos. Y jugando con los signos, podrías ir transformando equivalentemente una proporción signada con alguna otra. A una, digamos, a su forma binaria tradicional, ¿lo ves? Por ejemplo, no necesariamente la canónica, pero alguna otra equivalente. Sí. Ahí puedes perder control en el número de unos que se están prendiendo y apagando. Porque ahí vemos que hay solamente 2 unos prendidos y del otro lado ya tienes muchos. Sí. Pero si haces este juego entre varias parejas, a lo mejor puedes ir equilibrando y vas a poder decidir cuándo un entero tiene una gran cantidad de expresiones binarias asignadas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Ves? Sí. Entonces, creo que sería interesante ver este tipo de transformaciones equivalentes como un mero juego sintáctico, y así como en las gramáticas formales es importante calcular el número de... Me viene a la mente la palabra en inglés parsings, el número de análisis sintácticos que te deriva, el número de derivaciones de una palabra. Ajá. Sería interesante aquí contar el número de derivaciones de un entero, y viendo que esas te mantengan el número de unos. Sí. Eso habría que considerarlo también. Bueno, pues, ¿algunas otras preguntas? Maestra. No, cuando comentó Dolores de la distribución, Ajá. ¿no tendrá que ver con la hipótesis de Riemann? Probablemente sí. En el fondo está la hipótesis de Riemann porque tiene que ver con la localización de primos. Sí. Entonces, la búsqueda de Jonathan está guiada con una distribución uniforme, y entonces hace caso omiso ya de la distribución de los primos. Entonces su búsqueda es la que está procediendo de manera uniforme, y ya el éxito o la probabilidad de éxito en esta búsqueda uniforme, esa ya no la podemos determinar, y seguramente es relativa a la hipótesis de Riemann. Sí. Bueno, pues gracias. Entonces